Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Sims and Chill y estamos en un nuevo vídeo en... Arlequino. Del 1 al 10, ¿cuántas ganas tenéis de conocer el personaje, de que salga, de entender sus mecánicas, ya que toda la información que se ha visto hasta ahora... Ha habido una gran parte de la comunidad que comentaba que no se entendía. Tranquilos, voy a explicar en este vídeo en qué se basa el pacto vital y otras cosas importantes como las protogemas, qué opino a priori del personaje y sobre todo, ahora que vienen Neuvillette, Kazuha y quizá viene Furina en la 4.6 junto a Arlequino, ¿qué hago con mis protogemas? Y un disclaimer final, porque si bien es cierto que hay un hype tremendo por este personaje, incluso cuando se supo que sería un personaje jugable, el fandom y todo lo que es la apreciación de las redes sobre el personaje fue mayor que lo que es Furina. Ha salido un gallo por ahí salvaje, editores, ya sabéis, poner un gallo sepsi. A día de hoy hay cosas que pueden cambiar. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Seguimos en extensible incluso después del tiempito de descanso y se os ha echado de menos. Y vamos con Arlequino y todos los puntos importantes. Bien, en este vídeo no voy a desglosar el kit de Arlequino ni nada. Posiblemente ese vídeo venga cercano al livestream, que aproximadamente quedaría menos de un mes, unas 3 semanas, que ya es poquito, para ver el livestream de la 4.6, donde el propio Hoyoverse nos liberará a Arlequino, sus gameplays y demás, y veréis algo más detallado. Aquí seguiréis viendo gameplays de Arlequino, pero todos los que son oficiales. Y básicamente lo primero y más importante, ¿qué es el pacto vital? Bien, como expliqué en directo y ahora vais a ver imágenes mientras lo explico, el pacto vital es una mecánica que ya existe en Fontaine, que será la base principal de Arlequino. Y se nota o parece que posiblemente sea también la base de personajes de Natlan, ya que en cada región tenemos una mecánica nueva. Quizá este pacto vital sea una mecánica de los personajes de Natlan, ya que como se ve, están queriendo de nuevo balancear el aporte de healing, la supervivencia de los equipos, la core tanto ofensiva como defensiva, ya que el resto de cosas está complicado volver a balancearlas, y el tema de que la parte defensiva de Genshin sea algo bastante necesario no ha sido suficiente con las mecánicas de perder y ganar vida de Fontaine, y ahora se nota que van a implementar este pacto vital como nuevo refuerzo al balance del tema de la vida. ¿Qué es el pacto vital? Pues bien, sin tener en cuenta Arlequino y teniendo en cuenta lo que ya existe en el juego, hay diversos enemigos que te aplican un pacto vital y diversas armas que te aplican un pacto vital, como las de la forja de Fontaine. Este pacto vital funciona con un porcentaje de tu vida. Es una barrita roja que estaréis viendo en pantalla que básicamente se superpone a tu barra verde de vida y funciona como negación o absorción de healing. Negación es que no te curas. Si ese pacto vital es, por ejemplo, el 10% de tu vida y tienes 15.000 de vida, como muchos personajes, se pondrá un trocito de barra rojo que equivaldría a 1500 de vida. ¿Qué significa eso? Que hasta que tú no te cures 1500 de vida, no vas a poder empezar a curar tu propia vida. Pero los enemigos sí pueden golpearte y bajarte vida normal. Si tú tienes de 15.000 un 50% de pacto vital, es decir, una barrita roja casi que llega a la mitad, hasta que no te cures 7.000 entre tics de curación generales de cualquier parte de miembros del equipo, no podrás empezar a curarte la vida verde, es negación de healing. Si por el contrario, volvamos al ejemplo anterior, que tenemos 10% de pacto vital, y es un equivalente a 1500 de vida, y yo me curo con la ulti de Xianjun, por ejemplo, 10.000 de vida a todo el equipo, aunque el pacto vital solo afecta a un personaje y solo al personaje que tiene dicho pacto vital y es independiente del resto de personajes, pues de esos 10.000 se negarían 1500, con lo cual el personaje que esté en campo se estaría curando 8500 en vez de 10.000. Eso es el pacto vital que nadie ha entendido de Arlequino. ¿En qué afecta esto a Arlequino? Que básicamente Arlequino tiene una pasiva, que esto os va a divertir mucho a todos y es interesante, es una nueva mecánica de juego, que es que no puede, cuando esté en campo, y esto está sujeto a cambios y lo veremos cuando salga el personaje,
no puede curarse en campo por ninguna fuente, solo por la fuente de su elemental. Su elemental tiene ciertas mecánicas que te permiten curarte. ¿Esto qué significa? Que a priori, tal y como se está traduciendo y probando, no puedes curarte con Bennett en campo, por ejemplo, que solo cura al personaje en campo. No puedes curarte, por ejemplo, con Kokomi, que solo cura al personaje en campo con la medusa, pero sí puedes curarte cuando Arlequino esté fuera del campo, por ejemplo, con una ulti de Xianyun que cura todo el equipo, o con una ulti de Jhin o con una ulti de Bárbara. Ahora, ¿en qué afecta a Arlequino de nuevo el pacto vital? Que básicamente ella con sus skills, constelaciones, su arma, su kit en general, gana mucho pacto vital. Es decir, ella misma, y no dependiendo de los enemigos, va a llenar esa barra roja por encima de tu vida, que va a hacer que mientras tengas suficiente cantidad de barra roja, va a activar sus pasivas. Dos principalmente. Una, y es que cuando tienes más de cierta cantidad te vas a imbuir en piro y vas a poder hacer todo el daño, porque si no estás imbuida de piro no vas a poder hacer daño, con lo cual es necesario mantener durante la rotación un mínimo de pacto vital siempre. Y dos, a más pacto vital tiene como una especie de multiplicador de ataque, pero no es que te sume ataque y ya está como hace Hu Tao con la vida, es una especie de multiplicador que actuaría de daño infligido, es decir, es muy fuerte. A más pacto vital puedas mantener durante el máximo tiempo posible para hacer daño, tienes un multiplicador brutal. Ella escala con el ataque. Es decir, con Bennett se beneficiará aunque no se cure. Le vendrá bien un cazador de dragones, le vendrá bien el nobleza y le vendrán bien todos los multiplicadores de ataque generales, mucho mejor que a Hu Tao, que transforma la vida en ataque, pero Hu Tao tiene un ataque base muy bajo, con lo cual los multiplicadores de ataque como el nobleza no son tan importantes para Hu Tao. Sí los aprovecha, pero no son tan fuertes como en otros personajes. Entonces, y esto es un punto importante, es un carry, recordar. Y ahora voy a hablar de Neuvillette, no solo porque está cercano y sabemos lo que hace y lo fuerte que es, sino porque se está hablando de que sí puede ser más fuerte que Neuvillette y cosas así. Así que ahora voy a explicar esa parte. Pero primero, sets. No se puede prefarmear ningún set, tenerlo en cuenta. Sé que mucha gente ya está con el y le sirve un set y le sirve otro set. No le sirve ningún set. De hecho, os diría que hasta si queréis tratar de sacar algo, hasta el gladiador, que es súper mega ultra antiguo, quizá el full gladiador creo que es de lo mejor que hay antes de que salga su set. ¿Por qué? Porque en la 4.6 siempre, y esto es una cosa que ni siquiera sería una filtración, es una cosa muy normal de Genshin, en la .0 siempre sale un set de artefactos que suele ser además el set más buscado y farmeado de la versión. Ejemplos, en Inazuma salió Emblema con Remy y Emblema ha sido el más farmeado de todo Inazuma. Ejemplos, en Sumerius salió el Sueñosaurios y Recuerdos del Bosque, que incluso muchos y muchas aún seguís en ese dominio farmeando. Y en la 4.0 en Fontaine han salido el Cazador Fantasmal y compañía, que muchos seguís ahí farmeando para Furina, para Neuvillette, para Gaming y para muchos otros personajes. Pero luego, en la .3 sale un nuevo set de artefactos también, que suele ser específico de ciertos personajes. En el caso de Inazuma salió el Sueños Opulentos y Perla, que Sueños Opulentos es específico para los Geo de defensa. En Sumerius salió el set de Pabellón del Desierto para Scaramouche con el Flor Viada del Paraíso, y en Fontaine ya ha salido en la 4.3 el set de Navia junto con el set de Son de antaño para los healers. Y en la 4.6, como en todas las .6, sale otro set también específico. En Inazuma salió el set de Echo con el set de Cinabrio, que son los de básicos de Yumiya, y uno de los dos sets de Xiao en Sima, recordarlo, en la .6, 2.6 que salió Sima. En la 3.6 salió, si no recuerdo mal, el set de Degia y uno de Hydro nuevo que le viene muy bien a Tartaglia, a Yato y Shinkyu, pero nunca terminó de establecerse ese set, pero es nicho. Y ahora en la .6, cuando salga Arlequino, saldrán dos nuevos sets. Pues bien, ese set es el set de Arlequino. Arlequino no pierde y gana vida en ningún momento, con lo cual no va Cazador Fantasmal. No es un Grizzly, no es un Neuvillette, no es un Gaming. Arlequino no pierde y gana vida. Y de nuevo, yo sé que siempre está el disclaimer de muchas personas que estáis exagerando, como siempre ocurre, queriendo usar Cazador Fantasmal en todas las compos porque Furino os hace perder vida. Spoiler, como ya expliqué, el Cazador Fantasmal, fuera de personajes que lo aprovechan bien de verdad, como son Gaming, Neuvillette, Grizzly y alguno más, a veces en la rotación, y ocurre más de lo que creéis, no tenéis las 3 cargas del Cazador Fantasmal, con lo que en vez de 36 de probabilidad tenéis solo 24 de probabilidad.
solo si vais con Furina. Con lo cual, si queréis abusar de Hu-Tao Cazador Fantasmal y cosas así que he visto, de ay, sí, yo llevo Cazador Fantasmal, o Xiao, bueno, Xiao sí resta vida, así que Xiao sí podría utilizar el set, pero te sobra proporción. Pero el caso es que personajes como es este ejemplo de Arlequino, Cazador Fantasmal con Furina, no es lo mejor para ellos, ni de lejos, porque no siempre activáis full el set solo dependiendo de la vida que perdís Furina, con lo cual Arlequino no va con ningún full set que exista y casi que incluso solo iría el gladiador como os comento. Ella irá con un nuevo set que saldrá en la 4.6 que va a ser su set. Y si queréis, cerca del livestream haremos otro vídeo hablando de los nuevos sets. Entonces, guardar lunas si queréis ir por el set de Arlequino. Y por último, disclaimer, Arlequino entonces va a merecer la pena, todas mis puertos van por Arlequino y demás. Pues bien, sé que hay un factor gustos increíble, sé que hay un factor animaciones y que da igual si es fuerte o no es fuerte, increíble. Si es así, estéis convencidos del todo, no hay más preguntas, señoría, ahorrar todo lo que podáis. Pero ahora ya, siendo objetivos fuera de eso, recordar que alrededor de Arlequino van a venir, ahora dentro de nada, 2 semanas o menos, van a venir Neuvillette y Kazuha, 2 de los personajes más fuertes del juego, por no decir el carry poderoso individual más fuerte del juego, que es Neuvillette. Y por otro lado, Kazuha, uno de los mejores soportes, yo diría que de los 5 mejores soportes del juego, junto a Furina, Nahida y Xianyun, y sin ser Arconte. Y luego, en la 4.6 que viene Arlequino, es muy probable que vuelva Furina, al igual que en Sumeru. Nahida vino en la 3.2, pero también vino en la 3.6, al igual que ahora Furina, 4.2 y 4.6. ¿Furina, Kazuha y Neuvillette podrían ser más importantes que Arlequino? Puede ser, porque esto va vinculado con la última parte que os dije. Se comenta que Arlequino va a ser un DPS a la altura de Neuvillette, en el sentido de que ella sola puede hacer un trabajo espectacular y bárbaro, increíble. Pues bien, cuidado, porque se está inflando mucho lo que puede llegar a hacer Arlequino. No digo que no pueda llegar a ser así, pero aún no ha salido en el juego. Es cierto que el factor versatilidad es mayor que Neuvillette, es decir, puede encajar en muchos más equipos que Neuvillette y hacer el trabajo de casi todos los carries Piro. Y que sí, que AC0 va a superar a Hu-Tao, se comenta, y parece ser, por todo lo que hemos visto hasta ahora, que sí, que AC0 puede superar a Hu-Tao, pero disclaimer, son filtraciones, son leaks, así que puede no ocurrir y puede ser simplemente una exageración de la gente, pero por lo que parece aquí yo sí me atrevería a decir que sí supera a Hu-Tao en todos los aspectos y ámbitos, pero es mejor apostar por algo que ya existe, incluso reforzarlo, como invertir en un carry como Neuvillette, o invertir plenamente en soportes como Kazuha o Furina, o incluso la poderosísima C2 de Furina, que junto con la de Nahida son las 2 constelaciones más fuertes del juego, que tener tanto hype por Arlequino. Así que no es un no tiréis, es un tomarlo con paciencia, tomarlo con calma, esperar lo suficiente a que se acerque la salida de Arlequino, e incluso no pasaría nada, que yo sé que no va a pasar, pero esperarse los primeros días a que la gente que nos dedicamos a esto la testeemos y os demos una opinión final, para que no parezca que se ha inflado y luego se estampe. Y así podéis hacer todo con 1000% conocimiento de causa y no por ansiedad, por impulsividad y de una manera muy descontrolada como hace la gente por el hype del primer día. Yo diría que mucho cuidado, porque es y parece ser un muy buen personaje, pero está rodeado de personajes que potencialmente, sin conocer lo que hace Arlequino y no siendo carries, Neuvillette sí, pero ya está consagrado como carry, como el mejor carry individual del juego, son soportes. Y Arlequino puede superar a Hu-Tao, pero Gaming ya superó a Hu-Tao también, que es lo que más se está hablando. Así que tener paciencia. Poquito más. Dentro de poco os traeré el kit para deciros exactamente qué es lo que hace Arlequino. Básicamente creo que todo lo importante, sin hablaros del propio kit de Arlequino, lo he comentado en este vídeo, es decir, creo que con esto por lo menos tenéis unas bases muy sólidas para saber qué se puede esperar de Arlequino. Y como digo, lo más pronto posible os traeré el kit. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, decirme en los comentarios cuántos deseos tenéis ahorrados por Arlequino, las personas que han llegado hasta el final del vídeo. Gracias por estar aquí y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, explotar el botón de like, de suscribirse y todo lo demás. No seáis miñis y chaito, gente.